Mi esposo Marcus y yo anunciamos que por fin estábamos embarazada. Todos estallaron en aplausos, excepto mi hermana Carolina, que estrelló su copa de vino contra la encimera de mármol. «¿Cómo te atreves?», gritó. «¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando tener un bebé?». Yo merecía ser la primera. El silencio cayó como una losa sobre el comedor de nuestros padres. Marcus apretó mi mano bajo la mesa mientras Carolina me miraba con un odio tan puro que sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Mamá intentó calmar la situación, pero Carolina la apartó con un manotazo. «No, mamá. Estoy harta de que siempre sea Valentina. Valentina la perfecta. Valentina la que se casó primero. Valentina la que tiene el esposo maravilloso», señaló a Marcus con desprecio. «¿Y sabes qué? Diego y yo llevamos 3 años intentándolo. 3 años de tratamientos, de inyecciones, de esperanzas rotas. Pero claro, tú simplemente abres las piernas y quedas embarazada al primer intento». Las palabras fueron como bofetadas. Papá se puso de pie indignado, pero yo levanté mi mano deteniéndolo. Tomé mi bolso con calma, saqué un sobre manila y lo deslicé por la mesa hacia Carolina. «Ábrelo», dije con una voz tan serena que hasta yo misma me sorprendí. Mi hermana me miró confundida. Luego arrancó el sobre y sacó las fotografías que había dentro. «Soy Valentina Morales. Tengo 32 años y durante toda mi vida fui la hermana menor que admiraba a Carolina. Ella tenía 3 años más que yo. Siempre fue la brillante, la popular, la que conseguía todo lo que quería. Cuando nos casamos con apenas 1 año de diferencia, yo con Marcus y ella con Diego, pensé que finalmente tendríamos esa relación cercana entre hermanas que siempre había soñado. Qué equivocada estaba. Lo que nadie sabía en esa mesa, ni siquiera mis padres, era que las fotografías que Carolina sostenía en ese momento mostraban algo que yo había descubierto hacía exactamente 2 semanas. Mi hermana no podía quedar embarazada, no porque tuviera problemas médicos, sino porque había estado tomando píldoras anticonceptivas en secreto todo este tiempo. Y no solo eso. El rostro de Carolina se tornó blanco como el papel mientras miraba las imágenes. Había fotos de ella entrando a un hotel del centro, de ella besándose apasionadamente con un hombre que definitivamente no era Diego, y sobre todo, había una fotografía de su cajón de ropa interior donde guardaba 3 cajas de anticonceptivos que compraba cada mes en una farmacia a 20 kilómetros de su casa. ¿Qué es esto?», tartamudeó Carolina, pero su voz ya no tenía esa furia righteous de hace un momento. Ahora temblaba. «La verdad», respondí levantándome de mi silla. «La verdad sobre tu traición familiar, sobre cómo has estado engañando a Diego, haciéndole creer que ambos tienen problemas de fertilidad, cuando en realidad tú nunca has querido quedar embarazada, sobre cómo gastaron más de $50,000 en tratamientos de fertilidad que tú sabías que nunca funcionarían. Diego, el esposo de mi hermana, tomó las fotografías con manos temblorosas. Era un buen hombre. Un ingeniero trabajador que amaba a Carolina con devoción ciega. Vi cómo su mundo se derrumbaba mientras pasaba imagen tras imagen. «Caro», susurró Diego, «dime que esto no es real. Dime que es un error». Pero Carolina no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Mamá había comenzado a llorar. Papá sostenía las fotografías del amante de Carolina con incredulidad. Marcus permanecía a mi lado, su presencia sólida y reconfortante. «Hay más», continué, sacando otro sobre de mi bolso. Este se lo entregué directamente a Diego. «Extractos bancarios. Tu hermana ha estado retirando dinero de la cuenta conjunta que tienen. Pequeñas cantidades. Nunca más de $500 a la vez para que no lo notaras. En total, son casi $25,000 en los últimos 2 años. Dinero que usaba para pagar habitaciones de hotel y regalos para su amante». Diego abrió el sobre con dedos que ya no podían dejar de temblar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras confirmaba cada transacción, cada retiro que Carolina había hecho a sus espaldas. «¿Por qué?», fue todo lo que Diego pudo preguntar, mirando a la mujer con la que había compartido 8 años de matrimonio. Carolina finalmente encontró su voz, pero ya no era el grito autoritario de antes. Era un chillido desesperado. «Tú no entiendes. Yo no quería quedar embarazada todavía. Todavía soy joven, todavía tengo sueños, todavía quiero vivir mi vida. Pero todos ustedes presionaban y presionaban. Mamá preguntando cada domingo cuándo le darían nietos. Diego obsesionado con formar una familia. Era demasiada presión. ¿Entonces decidiste engañarme?». Diego se puso de pie, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «¿Decidiste hacerme gastar nuestros ahorros en tratamientos falsos?
¿Decidiste acostarte con otro hombre mientras yo rezaba cada noche para que pudiéramos tener un bebé? No es lo que piensas. Carolina intentó acercarse a él, pero Diego retrocedió como si su toque quemara. ¿Y quién es él?, preguntó papá con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, dura, decepcionada. Saqué una última fotografía. Se llama Rodrigo Sandoval, casado, 2 hijos. Trabaja en la misma empresa de publicidad que Carolina. Han sido amantes durante casi 3 años. El golpe fue devastador. Mamá tuvo que sentarse, su rostro descompuesto. Papá simplemente negaba con la cabeza una y otra vez. Diego miraba a Carolina como si fuera una extraña. Y mi hermana que hacía apenas 10 minutos me había atacado por atreverme a quedar embarazada, ahora estaba de rodillas en el suelo del comedor, sollozando sin control. Lo siento, lo siento, lo siento, repetía como un mantra roto. Pero yo recordaba todas las veces que Carolina me había humillado a lo largo de los años, cuando me dijo que Marcus solo se había casado conmigo por lástima, cuando le contó a todos en mi despedida de soltera que yo había sido una niña gorda y poco atractiva, cuando insinuó en la boda de nuestra prima que yo probablemente era estéril porque era demasiado delgada y enfermiza. La traición familiar que había experimentado de mi propia hermana durante años había llegado a su punto culminante esa noche, cuando me atacó por estar embarazada, y yo había estado preparada. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Carolina entre sollozos, mirándome con una mezcla de odio y terror. Sonreí por primera vez esa noche. Hace 6 meses, cuando mencionaste casualmente que tal vez yo tenía problemas hormonales, porque no había quedado embarazada todavía, decidí prestarte más atención. ¿Y sabes qué descubrí, Carolina? Que eres una mentirosa excepcional. Tan buena que casi nadie lo nota. Casi. Me acerqué a ella, manteniéndome de pie mientras ella permanecía arrodillada. Contraté a un investigador privado. Me costó $3,000, pero valió cada centavo. Porque mientras tú me juzgabas, mientras me hacías sentir inadecuada, mientras envenenabas a mamá con dudas sobre mi capacidad de darle nietos, tú estabas destruyendo tu propio matrimonio y engañando a un hombre que te adora. Valentina, por favor. Carolina extendió su mano hacia mí, pero yo me aparté. No, dije firmemente, no voy a dejarte manipularme otra vez. No voy a dejar que conviertas esto en algo sobre ti y tus necesidades. Esta noche vinimos a compartir nuestra alegría. Marcus y yo finalmente vamos a ser padres después de 1 año de intentarlo. Y tú, en lugar de felicitarme, decidiste atacarme. Decidiste hacer de nuestro momento algo sobre tu supuesto sufrimiento. Marcus se puso a mi lado, rodeando mi cintura con su brazo. Creo que es hora de irnos, amor, dijo suavemente. Asentí, pero antes de irme, miré a mis padres. Lamento que tuvieran que enterarse así, pero merecían saber la verdad sobre quién es realmente Carolina, sobre cómo ha estado mintiendo no solo a Diego, sino a toda la familia. Mamá no podía ni mirarme, sus ojos fijos en Carolina con una expresión de profunda decepción. Papá asintió lentamente. Hiciste lo correcto, Valentina. Esto necesitaba salir a la luz. Mientras Marcus y yo nos dirigíamos a la puerta, escuché a Diego hablar por primera vez con una voz llena de determinación helada. Quiero el divorcio. Esta misma semana llamaré a mi abogado. Y Carolina, ni se te ocurra pedirme que mantenga esto en privado. Toda tu familia, toda mi familia, todos nuestros amigos van a saber exactamente qué clase de persona eres. Carolina gritó algo, pero ya no podía escuchar sus palabras por encima del sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros. En el auto, Marcus tomó mi mano. ¿Estás bien? Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años estoy realmente bien. Ya no tengo que pretender que Carolina es la hermana maravillosa que todos creen que es. Ya no tengo que soportar sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación fraternal. Esa venganza fue brutal, comentó Marcus mientras conducía hacia nuestra casa. No fue venganza, lo corregí. Fue justicia. Hay una diferencia. Lo que no le dije a Marcus esa noche, lo que todavía no le había contado a nadie, era que había más información guardada. Mucho más. Y si Carolina intentaba volverse contra mí, si intentaba hacerse la víctima o manipular la situación a su favor, yo estaba lista para revelar secretos que harían que esta noche pareciera apenas el comienzo. Porque mi hermana no sabía que el investigador privado había descubierto algo más, algo que podría destruir completamente no solo su matrimonio,
sino también su carrera y su reputación. Algo que guardaba como un as bajo la manga, esperando a ver si Carolina aprendería su lección o si necesitaba ser completamente aplastada. Mientras conducíamos a casa bajo la lluvia que había comenzado a caer, acaricié suavemente mi vientre donde crecía mi bebé. Un bebé que crecería en un hogar lleno de amor verdadero, no de mentiras y traición familiar, como el que Carolina había construido. Y en ese momento supe que sin importar lo que viniera después, había tomado la decisión correcta. La verdad siempre era la decisión correcta, sin importar cuánto doliera. La tormenta que había desatado esa noche apenas estaba comenzando. Los días siguientes al enfrentamiento fueron un torbellino. El teléfono no dejaba de sonar. Primero fue mamá, llamando a las 3 de la mañana, su voz rota por el llanto. Valentina, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana delante de toda la familia? No era la pregunta que esperaba escuchar. Esperaba comprensión, tal vez incluso gratitud por haber revelado la verdad. En cambio, recibí reproches. Mamá, Carolina le fue infiel a Diego durante 3 años. Lo engañó haciéndole gastar una fortuna en tratamientos de fertilidad que ella sabía que eran inútiles. ¿Y me preguntas cómo pude hacerle esto a ella? Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero la indignación me consumía. Podrías haberlo manejado en privado, insistió mamá. No tenías que humillarla así. Ahora toda la familia está hablando. Tía Marta llamó preguntando si era verdad que Carolina es una cualquiera. Tío Roberto dice que Diego tiene todo el derecho de dejarla en la calle sin nada. Tu prima Sofía compartió rumores en el grupo familiar que ni siquiera son ciertos. Entonces tal vez deberías llamar a Carolina y preguntarle por qué destruyó su propia reputación con sus acciones, no a mí por revelar la verdad. Respondí antes de colgar. Marcus me encontró sentada en la cocina, mirando mi taza de té de manzanilla que se enfriaba lentamente. ¿Tu madre otra vez? No fue una pregunta. Asentí en silencio. Mi esposo se sentó frente a mí, sus ojos cafés llenos de preocupación. Valentina, amor, sé que esto es difícil, pero hiciste lo correcto. Diego merecía saber la verdad, lo sé. Suspiré, pero no esperaba que mamá defendiera a Carolina. No después de todo lo que vio esa noche. La realidad era más complicada de lo que había anticipado. Había expuesto la traición familiar de Carolina, sí, pero no había calculado cómo mamá reaccionaría. Carolina siempre había sido su favorita, aunque mamá jamás lo admitiera en voz alta. Era la primogénita, la que se parecía más a mamá en su juventud, la que había estudiado en la misma universidad que mamá. Yo era la hija menor, más parecida a papá, más callada, más observadora. El miércoles siguiente, 3 días después de la explosión en la cena familiar, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Valentina, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Su voz sonaba exhausta, como si no hubiera dormido en días. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi trabajo. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo con 2 tazas de café. Se veía demacrado. Había perdido peso en solo 3 días. Tenía ojeras profundas y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Deslizó una de las tazas hacia mí. Café con leche, sin azúcar. Como te gusta. El hecho de que recordara cómo tomaba mi café, incluso en medio de su crisis personal, me hizo sentir una punzada de tristeza. Diego era genuinamente un buen hombre. No merecía nada de lo que Carolina le había hecho. ¿Cómo estás?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Devastado, respondió con honestidad brutal. Valentina, llevo 8 años casado con Carolina, 8 años creyendo que la conocía, que éramos un equipo, que estábamos construyendo un futuro juntos. Se pasó las manos por el cabello, y resulta que todo era mentira, todo. Lo siento mucho, Diego. Sé que esto no sirve de consuelo, pero de verdad lo siento. No lo sientas, negó con la cabeza. Tú me hiciste un favor. Si no me hubieras mostrado esas pruebas, podría haber pasado años más en esa farsa. Tal vez décadas. Tomó un sorbo de su café. Fui al apartamento el lunes para recoger algunas cosas. Carolina estaba allí. Intentó decir que todo era un malentendido. ¿Un malentendido? No pude evitar el tono incrédulo. Dijo que el hombre de las fotos era solo un amigo, que las píldoras anticonceptivas eran porque su médico se las había recetado para regular sus hormonas, que los retiros de dinero eran para comprarme regalos de cumpleaños y aniversario. Diego soltó una risa amarga. Me tomaba por idiota. Incluso después de ver todas las pruebas, todas las mentiras expuestas, seguía mintiendo. Observé a Diego mientras hablaba. Había sido parte de nuestra familia durante 8 años. Venía a todas las reuniones, recordaba los cumpleaños de todos,
Ayudaba a papá con reparaciones en la casa. Era más un hermano para mí que Carolina una hermana. Hay algo más que necesitas saber, dije finalmente. Era hora de revelar la información adicional que había guardado. Saqué mi teléfono y le mostré una serie de mensajes de texto. El investigador privado hackeó el teléfono de Carolina con software legal de recuperación de datos. Estos son mensajes entre ella y Rodrigo. Diego leyó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Los mensajes eran explícitos, no solo sobre el affair físico, sino sobre cómo Carolina se burlaba de Diego con su amante. Mi esposo es tan ingenuo, había escrito Carolina. Cree cada palabra que digo. Ayer lloré diciendo que el tratamiento había fallado otra vez, y me compró flores y chocolates. ¡Qué tonto! Dios mío, susurró Diego. Ella se reía de mí. Hay más, continué, odiando tener que herir más a este hombre, pero sabiendo que necesitaba toda la verdad para poder sanar. Rodrigo está casado, como te dije, pero lo que no mencioné es que su esposa está embarazada, de 6 meses, y Carolina lo sabía. Diego dejó caer el teléfono sobre la mesa. Entonces no solo me engañó a mí, también está ayudando a ese hombre a engañar a su esposa embarazada. La amargura en su voz era palpable. Sí, confirmé. Y según estos mensajes, Carolina le dijo a Rodrigo que estaba considerando quedar embarazada de él, que quería tener un bebé, pero no contigo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Diego comenzó a llorar. No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, mientras su cuerpo temblaba. No intenté consolarlo con palabras vacías. Simplemente esperé, dejándolo procesar esta nueva traición. Cuando finalmente se calmó, Diego me miró con determinación renovada. Necesito que me des copias de todo lo que tienes, cada fotografía, cada mensaje, cada extracto bancario. Mi abogado dice que con esto puedo conseguir el divorcio por adulterio sin tener que darle ni un centavo de mi parte. Por supuesto, asentí. Pero Diego, hay algo más que debes saber, algo que descubrí ayer. Su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué más puede haber? Respiré profundo. Carolina está embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró fijamente, procesando las palabras. ¿Qué? Está embarazada de 8 semanas aproximadamente, expliqué. El investigador privado la siguió a una clínica el martes. Salió con una receta de vitaminas prenatales. Pero ella estaba tomando anticonceptivos. Diego tartamudeó. Al parecer los dejó de tomar hace 3 meses, justo después de que Rodrigo le dijera que su esposa estaba embarazada. Saqué otra foto de mi teléfono. Mira la fecha de compra de su última caja de píldoras. Fue hace 4 meses. No ha comprado más desde entonces. Diego miraba la pantalla como si fuera una serpiente venenosa. ¿Es mío? No lo sé, respondí honestamente. Podrías exigir una prueba de paternidad como parte del proceso de divorcio. Pero Diego, necesitas saber que según los mensajes entre Carolina y Rodrigo, ella le dijo que el bebé es de él, que finalmente iban a ser una familia. Esa maldita. Diego apretó los puños sobre la mesa. Durante 3 años me hizo creer que éramos nosotros, que ambos teníamos problemas. Me hizo ir a médicos, hacerme pruebas humillantes. Gastamos todos nuestros ahorros, y ahora resulta que puede quedar embarazada perfectamente bien, solo que no quería un bebé conmigo. Lo siento, fue todo lo que pude decir. No. Diego negó con vehemencia. No lo sientas. Tú me salvaste de desperdiciar más años de mi vida con esa mujer. Valentina, si no me hubieras mostrado la verdad esa noche, si hubieras decidido mantener esto en secreto para evitar drama familiar, yo seguiría viviendo una mentira. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Diego preguntó, ¿por qué lo hiciste? Quiero decir, sé que Carolina es tu hermana. A pesar de todo, es tu sangre. ¿Por qué decidiste exponerla? Era una pregunta justa. Porque la traición familiar que Carolina cometió no fue solo contra ti, expliqué. Fue contra todos nosotros. Contra mamá y papá que rezaban cada noche para que ustedes pudieran tener un bebé. Contra mí, que escuchaba sus comentarios venenosos sobre mi fertilidad cuando ella sabía perfectamente que estaba tomando anticonceptivos. Contra la confianza que depositas en las personas que amas. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras cuidadosamente. Pero principalmente lo hice porque Marcus y yo vamos a tener un bebé. Y no quiero que mi hijo crezca en una familia donde las mentiras y la manipulación son aceptables. Donde alguien puede destruir la vida de otra persona y salirse con la suya porque así son las cosas,
O mejor no hacer escándalo. Diego asintió lentamente. Tu hijo va a tener una madre increíble, y tú vas a encontrar a alguien que te merezca, le dije con convicción. Alguien que te valore, que sea honesta contigo, que realmente quiera construir una vida a tu lado. Eso espero, suspiró. Por ahora, solo quiero divorciarme de Carolina y seguir adelante con mi vida. Le transferí todos los archivos que tenía, fotografías, mensajes, extractos bancarios, incluso grabaciones de audio que el investigador había capturado de Carolina hablando con Rodrigo por teléfono. Era evidencia devastadora que garantizaría que Diego obtuviera el divorcio en sus términos. Cuando nos despedimos, Diego me abrazó fuertemente. Gracias, Valentina, de verdad. Sé que esto te costó. Sé que tu familia probablemente te está haciendo la vida imposible por exponer a Carolina. No le dije que tenía razón. Que mamá me había llamado 5 veces más exigiéndome que me disculpara con Carolina, que tía Marta había publicado en redes sociales indirectas sobre hermanas envidiosas que destruyen familias, que incluso algunos primos que ni siquiera conocían toda la historia me habían enviado mensajes acusándome de crueldad. Pero también había recibido otros mensajes, de tío Roberto felicitándome por mi valentía, de mi prima Elena, quien confesó que Carolina había coqueteado con su esposo en una fiesta hace 2 años. De amigas de la familia que siempre habían sospechado que algo no andaba bien con Carolina, pero nunca tuvieron pruebas. La verdad, descubrí, era como arrojar una piedra a un estanque. Las ondas se expandían en todas direcciones, revelando cosas que habían estado ocultas bajo la superficie durante años. Esa noche, mientras Marcus y yo cenábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Eres una perra envidiosa que arruinó mi vida, pero no creas que te vas a salir con la tuya. Vas a pagar por esto. Era Carolina. Había cambiado su número, pero su estilo de escritura era inconfundible. Le mostré el mensaje a Marcus, quien inmediatamente sugirió que llamáramos a la policía para reportar la amenaza. No, dije, guardando el teléfono. Déjala que amenace. Cada mensaje que envía, cada llamada furiosa, es más evidencia de su verdadera naturaleza. Lo que Carolina no sabía era que yo había instalado software de respaldo en mi teléfono que automáticamente guardaba y archivaba cualquier mensaje o llamada. Si ella escalaba sus amenazas, yo tendría todo documentado. ¿No tienes miedo?, preguntó Marcus. No de Carolina, respondí. Ella es una cobarde que solo puede atacar cuando cree que tiene ventaja. Ahora que todos conocen su verdadero rostro, su poder se ha evaporado. Pero esa noche, acostada en la oscuridad con la mano de Marcus sobre mi vientre, donde crecía nuestro bebé, me pregunté si había subestimado a mi hermana. Carolina siempre había sido astuta, manipuladora. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para vengarse? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba y de una forma que nunca habría predicho. El jueves por la mañana, 2 semanas después de la explosiva cena familiar, llegué a mi trabajo en la firma de arquitectura, donde llevaba 5 años como diseñadora senior. Mi asistente, Mónica, me esperaba en la puerta de mi oficina, con una expresión preocupada. Valentina, el señor Guzmán quiere verte en su oficina inmediatamente. Andrés Guzmán era el socio principal de la firma. En 5 años, me había llamado a su oficina solo 3 veces, siempre para felicitarme por proyectos exitosos. Mi instinto me dijo que esta vez era diferente. Valentina, siéntate por favor, dijo cuando entré. Su tono era formal, distante. Nada que ver con la camaradería usual que compartíamos. He recibido una llamada muy perturbadora esta mañana. Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Tu hermana Carolina llamó alegando que has estado acosándola, que contrataste a alguien para seguirla, que hackeaste su teléfono, que estás difundiendo mentiras sobre ella en un intento de arruinar su matrimonio. Guzmán me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Es esto cierto? Respiré profundo, obligándome a mantener la calma. Esto era típico de Carolina, atacar donde más dolía. Señor Guzmán, contraté a un investigador privado legal para obtener evidencia de la infidelidad de mi hermana. Su esposo, Diego, merecía saber la verdad. Toda la información fue obtenida legalmente y entregada a las partes apropiadas. Carolina también mencionó que estás embarazada, continuó Guzmán, y sugirió que tus hormonas podrían estar afectando tu juicio, que tal vez necesitas tiempo libre para estabilizarte emocionalmente. La rabia me recorrió como electricidad. Carolina estaba usando mi embarazo contra mí, tratando de pintarme como una mujer histérica e irracional. Era un movimiento calculado, diseñado para hacerme parecer no confiable tanto profesional como personalmente. Con todo respeto, señor Guzmán,
Mi hermana está mintiendo. Puedo proporcionar documentación completa de todo lo que hice, incluyendo contratos con el investigador privado licenciado, evidencia fotográfica con marcas de tiempo y declaraciones de testigos. Mantuve mi voz firme. Además, mi embarazo no tiene absolutamente nada que ver con mi desempeño profesional. Como puede ver en mis proyectos actuales, todos están en tiempo y dentro del presupuesto. Guzmán se reclinó en su silla, estudiándome. Carolina fue muy convincente. Lloró al teléfono. Dijo que estaba considerando obtener una orden de restricción contra ti. Señor Guzmán, ¿puedo preguntarle cómo consiguió Carolina el número directo de su oficina? La pregunta pareció sorprenderlo. Este número no es público. Solo clientes y socios lo tienen. La realización cruzó su rostro. Tienes razón. Le pregunté cómo había conseguido mi número y dijo que lo encontró en tu escritorio cuando te visitó aquí. Nunca he traído a Carolina a esta oficina, dije firmemente. En 5 años trabajando aquí, ella jamás ha venido. Ni una sola vez. Puede verificarlo con seguridad. Tienen registro de todos los visitantes. Guzmán tomó su teléfono y llamó al escritorio de recepción. Después de una breve conversación, colgó con expresión pensativa. Seguridad confirma que Carolina Morales nunca ha estado registrada como visitante en este edificio. Entonces mintió sobre eso también, dije. Lo cual plantea la pregunta, ¿cómo consiguió realmente su número? No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo. Esa tarde, mi prima Sofía, quien trabajaba en la misma empresa de publicidad que Carolina, me llamó histérica. Valentina, necesitas saber lo que Carolina está haciendo. Está llamando a todos los contactos profesionales que puede encontrar relacionados contigo, tratando de sabotear tu reputación. ¿Cómo consiguió la información de mis contactos? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Hackeó tu cuenta de LinkedIn, admitió Sofía avergonzada. La escuché hablando con alguien sobre cómo conseguir acceso a tu perfil profesional. Valentina, lo siento mucho. Debería haberte advertido antes, pero tenía miedo de involucrarme en el drama familiar. El nivel de venganza de Carolina era asombroso. No solo estaba tratando de destruir mi reputación personal, sino también mi carrera profesional. Y lo estaba haciendo mientras jugaba el papel de víctima inocente ante cualquiera que la escuchara. Pero Carolina había cometido un error. Había subestimado cuánta evidencia yo tenía guardada y cuán preparada estaba para su contraataque. Esa noche, creé un documento detallado con línea de tiempo completa de los eventos. Incluí copias de todos los contratos con el investigador privado, evidencia de que todo fue obtenido legalmente, declaraciones juradas de testigos presentes en la cena familiar, y lo más importante, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que Carolina me había enviado en las últimas 2 semanas. También incluí algo que había estado guardando. Grabaciones de audio de Carolina hablando con amigas suyas donde admitía abiertamente su affair y se burlaba de Diego. El investigador privado las había capturado cuando Carolina estaba en un bar con sus amigas, un lugar público donde no había expectativa de privacidad. Envié el documento completo a Guzmán, junto con una carta explicando que estaba siendo víctima de una campaña de difamación por parte de mi hermana y que tomaría acciones legales si era necesario para proteger mi reputación profesional. La respuesta de Guzmán fue inmediata y reconfortante. Valentina, después de revisar esta documentación, está claro que tu hermana está mintiendo. Te ofrezco mis disculpas por haber dado crédito a sus acusaciones. Tu posición en esta firma es segura, y tienes mi completo apoyo. Pero el ataque de Carolina en mi vida profesional era solo el comienzo. 2 días después, Marcus llegó a casa furioso. Tu hermana llamó a mi oficina hoy. Le dijo a mi jefe que me vio besándome con otra mujer en un restaurante la semana pasada. ¿Qué? Mi voz salió como un chillido. Es completamente falso, obviamente. Marcus caminaba de un lado a otro de nuestra sala. Mi jefe me conoce hace 10 años. Sabe que jamás haría algo así. Pero Valentina, esto es acoso. Carolina está tratando de destruirnos a ambos. Tenía razón. La traición familiar de Carolina había escalado a un nivel completamente nuevo. Ya no se trataba solo de haber sido expuesta en su infidelidad. Ahora buscaba venganza activamente, tratando de arruinar todo lo que yo amaba. Es hora de tomar medidas legales, dije con determinación. Voy a llamar a un abogado mañana mismo. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibí una llamada de mamá. Por primera vez en 2 semanas, su voz no sonaba acusatoria. Sonaba asustada. Valentina, necesitas venir a casa ahora mismo. Es sobre Carolina. Mamá, sea lo que sea, ya no me interesa. Carolina ha estado intentando destruir mi carrera y mi matrimonio. No voy a... Está en el hospital,
interrumpió mamá. Perdió el bebé. El mundo pareció detenerse. A pesar de todo lo que Carolina me había hecho, a pesar de la traición y el veneno y los intentos de arruinar mi vida, sentí una punzada de tristeza genuina. ¿Qué pasó? No lo sé exactamente. Diego la encontró esta mañana. Había mucha sangre. Los médicos dicen que fue un aborto espontáneo. La voz de mamá se quebró. Valentina, sé que las cosas entre ustedes están mal, pero es tu hermana. Por favor, ven. Marcus me llevó al hospital. Durante todo el camino, luché con emociones contradictorias. Carolina había intentado destruirme sistemáticamente en las últimas semanas. ¿Por qué debería sentir compasión por ella ahora? Pero cuando llegamos al hospital y vi a Carolina en esa cama, pálida y frágil, conectada a monitores y sueros, algo en mi corazón se ablandó ligeramente. Después de todo, habíamos crecido juntas. Había habido tiempos, hacía mucho, cuando éramos verdaderas hermanas. Mamá estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de Carolina. Papá estaba cerca de la ventana, su expresión inescrutable. Y para mi sorpresa, Diego también estaba allí, aunque mantenía su distancia al otro lado de la habitación. Valentina, susurró Carolina cuando me vio. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Viniste. Mamá llamó, respondí, manteniendo un tono neutral. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera perdido todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi bebé, mi matrimonio, mi familia, todo se fue. Parte de mí quería señalar que ella misma había causado esta destrucción, que las consecuencias de sus acciones finalmente la habían alcanzado. Pero mirándola allí, tan quebrada y vulnerable, no pude pronunciar esas palabras. En cambio, Diego habló. Los médicos hicieron una prueba de paternidad del tejido fetal, como parte de los procedimientos estándar. Su voz era plana, vacía de emoción. El bebé no era mío. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá dejó escapar un sollozo ahogado. Papá cerró los ojos como si el dolor fuera físico. Carolina simplemente hundió su rostro en la almohada. Era de Rodrigo, continuó Diego, el hombre con el que me engañaste durante 3 años. El bebé que perdiste era de tu amante, no de tu esposo. Finalmente miró directamente a Carolina. ¿Sabes qué es lo más triste, Carolina? Que si hubieras sido honesta desde el principio, si me hubieras dicho que no querías tener hijos conmigo o que no me amabas, yo habría sufrido, pero eventualmente lo habría superado. Pero elegiste mentir. Elegiste robarme años de mi vida, mi dinero, mi confianza, y ahora quieres que sienta lástima por ti. Diego, por favor. Carolina extendió su mano hacia él, pero Diego retrocedió. Vine porque todavía soy técnicamente tu esposo, y los médicos necesitaban información médica. Pero en cuanto salgas de este hospital, mis abogados te entregarán los papeles de divorcio finales. Y Carolina, no esperes ni un centavo de mí. Con toda la evidencia que Valentina proporcionó, más tu admisión de que el bebé no era mío, no tienes derecho a nada. Diego se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Valentina, gracias nuevamente. Hiciste lo correcto al mostrarme la verdad. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto por mi culpa. No fue tu culpa, le aseguré. Nada de esto fue tu culpa. Cuando Diego se fue, Carolina finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Estás contenta ahora, Valentina? Conseguiste lo que querías. Me destruiste completamente. La acusación me golpeó como un puñetazo. Que yo conseguí lo que quería. Carolina, tú intentaste sabotear mi carrera llamando a mi jefe con mentiras. Intentaste destruir el matrimonio de Marcus acusándolo de infidelidad. ¿Y yo soy la villana aquí? Ustedes dos, deténganse. La voz de papá cortó el aire como un látigo. Era la primera vez que hablaba desde que llegué. Carolina, tu hermana no te hizo esto. Tú misma cavaste este hoyo. Engañaste a tu esposo, robaste su dinero, mentiste a toda la familia durante años. Las consecuencias de tus acciones no son culpa de Valentina. Pero papá... Carolina intentó protestar. No. Papá fue inflexible. He guardado silencio durante 2 semanas mientras tu madre defendía tus acciones, mientras trataba de culpar a Valentina por exponer tus mentiras. Pero se acabó. Valentina hizo lo que era correcto, lo que era necesario. Y tú, Carolina, necesitas aceptar la responsabilidad de lo que has hecho. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Raúl, es nuestra hija. Acaba de perder un bebé. Un bebé que concibió con su amante mientras seguía casada con Diego, señaló papá. Un bebé cuya existencia es solo otra consecuencia de sus mentiras y engaños.
Se volvió hacia Carolina. Te amo porque eres mi hija, pero no puedo apoyar lo que has hecho. No puedo pretender que está bien. La habitación del hospital se había convertido en un campo de batalla de verdades dolorosas y emociones crudas. Y en el centro estaba Carolina, finalmente enfrentando la magnitud de su traición familiar y sus consecuencias. Pero aún había más revelaciones por venir, secretos que ni siquiera yo conocía todavía, que harían que todo lo que había pasado hasta ahora pareciera solo el preludio de una tormenta mucho más grande. 3 días después del aborto espontáneo de Carolina, mientras yo estaba en mi oficina revisando planos para un proyecto nuevo, recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero algo me hizo responder esta vez. ¿Valentina Morales? Una voz femenina preguntó al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Sandoval. Soy la esposa de Rodrigo Sandoval. Hubo una pausa cargada de tensión. Creo que necesitamos hablar sobre tu hermana Carolina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Señora Sandoval, yo. Por favor, llámame Patricia, interrumpió. Y antes de que digas algo, necesitas saber que ya estoy al tanto del affair. He sabido sobre Carolina durante meses. Lo que no sabía era hasta qué punto había llegado la traición. Acordamos encontrarnos esa tarde en el mismo café donde me había reunido con Diego semanas atrás. Cuando llegué, Patricia ya estaba allí. Era una mujer elegante de aproximadamente 40 años. Su vientre mostraba claramente su embarazo avanzado. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y determinación, que me resultó familiar. Era la misma mirada que veía en el espejo cuando pensaba en la traición de Carolina. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que esto debe ser incómodo para ti. No tanto como debe serlo para ti, respondí honestamente. Lamento mucho lo que mi hermana ha hecho. Patricia sacudió su cabeza. No te disculpes por las acciones de otra persona, incluso si es tu hermana. Tomó un sorbo de su té helado. Descubrí el affair hace 6 meses. Encontré mensajes en el teléfono de Rodrigo. Al principio estaba destrozada. Estábamos intentando salvar nuestro matrimonio por nuestros hijos, especialmente porque acababa de descubrir que estaba embarazada nuevamente. ¿Rodrigo sabe que tú sabes? Pregunté. No hasta hace 3 días. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Decidí reunir evidencia primero. Contraté a mi propio investigador privado, y lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Patricia sacó una tablet de su bolso y me mostró una serie de documentos. Tu hermana y mi esposo no solo estaban teniendo un affair, estaban planeando algo mucho más elaborado. Lo que vi en esa pantalla me dejó sin aliento. Eran correos electrónicos entre Carolina y Rodrigo, planificando no solo estar juntos, sino cómo hacerlo de una manera que les beneficiara económicamente. Estaban planeando esperar hasta que yo diera a luz, explicó Patricia, su voz temblando ligeramente. Rodrigo iba a pedirme el divorcio inmediatamente después, alegando depresión posparto y incompatibilidad. En nuestro acuerdo prenupcial, si yo soy considerada mentalmente incompetente al momento del divorcio, pierdo derechos sobre varios activos. Eso es monstruoso, susurré. Hay más. Patricia deslizó hacia otra serie de documentos. Carolina iba a divorciarse de Diego aproximadamente al mismo tiempo. Según estos correos, planeaban acusarlo de abuso emocional. Incluso habían falsificado evidencia de mensajes amenazantes supuestamente de Diego a Carolina. Mi mente trabajaba rápidamente, procesando esta nueva información. Pero Diego nunca haría eso. Él es. Lo sé, asintió Patricia. He conocido a Diego en eventos sociales. Es un hombre gentil. Pero con evidencia falsa bien elaborada y tu hermana llorando en un estrado, podrían haber convencido a un juez de emitir una orden de restricción. Y con una orden de restricción, Diego tendría que abandonar el hogar que comparten, perdiendo acceso a muchos de sus propios bienes mientras se resolvía el divorcio. La magnitud de la conspiración era asombrosa. Carolina no solo había traicionado a Diego, no solo había destruido la confianza familiar, sino que había planeado arruinarlo financieramente basándose en mentiras. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente. Porque según mis investigaciones, tú fuiste quien expuso el affair de tu hermana. Patricia me miró directamente a los ojos. Tuviste el coraje de hacer lo correcto incluso cuando significaba ir contra tu propia familia. Y ahora necesito ese mismo coraje de ti. ¿Qué necesitas que haga? Rodrigo no sabe que yo tengo toda esta evidencia. Tampoco sabe que contraté abogados que revisaron cada documento, cada correo, cada mensaje.
Cuando Carolina perdió el bebé hace 3 días, Rodrigo vino a casa actuando devastado, como si realmente le importara. Patricia apretó sus manos sobre la mesa. Me dijo que la mujer con la que había tenido el affair había perdido un bebé y que se sentía culpable, que quería ser un mejor esposo para mí y padre para nuestros hijos. Todo mentiras. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Voy a destruirlo de la misma forma que él planeaba destruirme. La determinación en la voz de Patricia era absoluta. Pero necesito tu ayuda. Necesito que declares sobre lo que sabes de Carolina. Necesito evidencia de su patrón de mentiras y manipulación. Con tu testimonio más mi evidencia, puedo asegurarme de que Rodrigo pierda todo. Miré a esta mujer que apenas conocía, esta mujer que estaba embarazada y traicionada, pero que se negaba a ser víctima. Vi en ella un reflejo de mi propia decisión de exponer a Carolina sin importar las consecuencias. Te ayudaré, dije sin vacilar. Te daré todo lo que tengo sobre Carolina. Cada mensaje, cada fotografía, cada grabación. Todo. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias. No sabes cuánto significa esto, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era una fotografía de Marcus saliendo de su oficina. Y el mensaje decía: tu esposo se ve vulnerable hoy. Sería una lástima que algo le pasara. Deja de ayudar a la perra de Patricia o las consecuencias serán para Marcus. Le mostré el mensaje a Patricia, cuyo rostro palideció. Rodrigo, susurró. Debe haber descubierto que estoy aquí contigo. Tiene gente vigilando. ¿Quién es exactamente tu esposo?, pregunté, sintiendo por primera vez una punzada de miedo real. Patricia suspiró profundamente. Rodrigo Sandoval no es solo un ejecutivo de publicidad. Su familia tiene conexiones. No son criminales exactamente, pero tienen recursos y no les importa usar métodos cuestionables para proteger sus intereses. Estás diciendo que tu esposo amenazó a Marcus. Mi voz salió más aguda de lo normal. Estoy diciendo que Rodrigo es mucho más peligroso de lo que tu hermana probablemente se dio cuenta cuando comenzó el affair con él. Patricia tomó mi mano sobre la mesa. Y ahora que Carolina perdió el bebé, que todo su plan se desmoronó, Rodrigo está en modo de control de daños. No puede permitir que la evidencia de su conspiración salga a la luz. Mi mente corría. Había expuesto la traición familiar de Carolina, pensando que era solo un asunto de infidelidad y mentiras. No había calculado que el amante de mi hermana pudiera ser alguien capaz de amenazas reales. Necesito llamar a Marcus, dije, mi voz temblando. Espera, Patricia me detuvo. Si llamas a Marcus ahora y le cuentas sobre la amenaza, podría ponerse más en peligro. Rodrigo podría verlo como una escalada. Sacó su propio teléfono. Tengo un contacto en seguridad privada. Ex policía, totalmente legal y discreto. Puede poner protección en Marcus sin que nadie lo note. ¿Por qué harías eso por mí?, pregunté sorprendida. Porque si Rodrigo lastima a tu esposo para silenciarte, yo pierdo la mejor evidencia que tengo contra él, respondió Patricia con franqueza brutal. Y porque a pesar de todo, tú no mereces sufrir por las acciones de tu hermana. Mientras Patricia hacía las llamadas necesarias para organizar seguridad para Marcus, yo miraba la fotografía en mi teléfono, Marcus saliendo de su oficina, completamente inconsciente de que alguien lo fotografiaba, de que estaba siendo usado como herramienta de chantaje. La venganza de Carolina había tomado un giro peligroso, y ahora me preguntaba si mi decisión de exponer sus mentiras había puesto en peligro no solo a mí, sino a la persona que más amaba en el mundo. Valentina. La voz de Patricia me sacó de mis pensamientos. La seguridad está en camino. Van a seguir a Marcus discretamente, asegurarse de que llegue a casa sano y salvo, pero necesitamos tomar una decisión ahora mismo. ¿Qué clase de decisión? Si retrocedemos, si dejamos que Rodrigo nos asuste para que nos callemos, él gana. Y hombres como él, cuando ganan una vez, se vuelven más audaces, más peligrosos. Patricia me miró intensamente. Pero si seguimos adelante, si usamos toda la evidencia que tenemos para exponerlo completamente, podemos destruirlo antes de que tenga oportunidad de lastimar a alguien. Eso suena arriesgado, dije. Todo lo que vale la pena es arriesgado, respondió Patricia. Tu hermana y mi esposo planeaban destruir nuestras vidas para beneficio propio. Iban a usar el sistema legal, mentiras, manipulación y falsificación de evidencia para dejarnos sin nada. ¿De verdad crees que merecen misericordia? Pensé en Diego, devastado y traicionado.
Pensé en los años de mi vida soportando los comentarios venenosos de Carolina. Pensé en cómo había intentado sabotear mi carrera y mi matrimonio cuando la verdad salió a la luz. Y ahora, pensé en Marcus siendo fotografiado, amenazado, usado como peón en este juego retorcido. No, dije finalmente, mi voz firme. No merecen misericordia, merecen justicia. Patricia sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de ir a la guerra. Entonces vamos a dársela. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café, planeando meticulosamente cada paso. Patricia me mostró más evidencia de la que había imaginado que existiera. Correos electrónicos donde Rodrigo y Carolina discutían cómo manipular situaciones a su favor, mensajes donde se burlaban de sus respectivos cónyuges, grabaciones de conversaciones telefónicas donde planificaban su futuro juntos, un futuro construido sobre las ruinas de nuestras vidas. Pero lo más impactante fue un documento que Patricia había encontrado. Un plan detallado de cómo Carolina iba a acusar falsamente a Diego de abuso. Incluía fechas específicas donde Carolina se iba a lesionar a sí misma para crear evidencia fotográfica. Describía cómo iba a escribir un diario falso, documentando años de supuesto maltrato emocional y psicológico. Diego necesita ver esto, dije, sintiendo náuseas al leer los detalles escalofriantes. Lo hará, prometió Patricia, pero primero necesitamos asegurarnos de que Rodrigo no pueda hacer daño a nadie más. Mis abogados van a presentar todo esto ante un juez mañana. Con esta evidencia, Rodrigo no solo perderá el divorcio, sino que probablemente enfrentará cargos criminales por conspiración para cometer fraude. ¿Y Carolina? Pregunté. Ella era cómplice en la conspiración. Patricia señaló los documentos. También podría enfrentar cargos. Pero honestamente, Valentina, creo que tu hermana ya está destruida. Perdió a Diego, perdió el bebé, su reputación está arruinada. Rodrigo, por otro lado, sigue actuando como si nada hubiera pasado. Sigue en su casa con sus hijos, sigue en su trabajo, sigue amenazando gente. Él es el verdadero peligro ahora. Tenía razón. Carolina había caído de su pedestal, sus mentiras expuestas para que todos las vieran. Pero Rodrigo seguía operando en las sombras, manipulando y amenazando. Hay algo más que necesitas saber. Patricia bajó la voz. Carolina no era la primera. Rodrigo ha tenido affairs antes, al menos 3 que pude documentar, y en cada caso, cuando las mujeres se volvían inconvenientes o exigentes, él encontraba formas de eliminarlas de su vida. ¿Eliminarlas? Mi voz era apenas un susurro. Una de ellas terminó despedida de su trabajo después de que Rodrigo fabricara evidencia de que estaba robando a la empresa. Otra fue internada en una institución psiquiátrica después de que él convenció a su familia de que estaba teniendo un episodio psicótico. La tercera simplemente desapareció. Se mudó a otro estado, cambió su nombre, no habla con nadie de su vida anterior. El horror que sentí era visceral. ¿Y nadie lo detuvo? Nadie tenía evidencia suficiente. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque la familia Sandoval tiene dinero y poder. Patricia me miró directamente. Pero ahora tenemos evidencia. Tenemos documentación. Y si actuamos rápido, podemos detenerlo antes de que haga más daño. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. Última advertencia, Valentina. Retrocede ahora o tu esposo paga el precio. Le mostré el mensaje a Patricia. Están aumentando la presión, observó. Lo cual significa que Rodrigo está nervioso. Sabe que estamos planeando algo. ¿Cómo puede saberlo? Pregunté. Probablemente tiene a alguien vigilando mis movimientos también. Patricia miró alrededor del café. De hecho, asumo que alguien nos está observando ahora mismo. La idea de estar siendo vigilada en ese momento me puso la piel de gallina. Entonces, ¿qué hacemos? Actuamos como si estuviéramos asustadas, dijo Patricia en voz baja. Salimos de aquí separadamente. Tú vas a casa con Marcus, actúas normal. Yo voy a mi casa, hago lo mismo. Pero detrás de escena, mis abogados están preparando todo para mañana, y cuando llegue el momento, golpeamos con todo lo que tenemos. ¿Y si Rodrigo hace algo esta noche? La preocupación por Marcus me consumía. El equipo de seguridad va a estar con Marcus cada segundo hasta que esto termine. Patricia apretó mi mano nuevamente. Confía en mí, Valentina. He estado planeando esto durante meses. No voy a dejar que nada le pase a tu esposo. Nos despedimos con un abrazo rápido y salimos del café separadamente como habíamos planeado. Mientras conducía a casa,
Revisaba constantemente mi espejo retrovisor, paranoica de que alguien me estuviera siguiendo. Cuando llegué a casa, Marcus estaba en la sala viendo televisión. Se veía completamente normal, sin idea del peligro que lo rodeaba. Parte de mí quería contarle todo inmediatamente, pero recordé las palabras de Patricia sobre no escalarse la situación. ¿Cómo estuvo tu día?, She preguntó Marcus cuando me senté a su lado. Interesante, respondí, acurrucándome contra él. Marcus, ¿me amas? Por supuesto que te amo, me besó la frente. ¿Por qué preguntas? Solo necesitaba escucharlo, susurré. Esa noche, mientras Marcus dormía a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Mañana, todo cambiaría. Mañana, la verdad completa sobre Carolina y Rodrigo saldría a la luz. Y mañana, finalmente, habría justicia real. Pero primero, teníamos que sobrevivir esta noche. El amanecer llegó demasiado rápido. Marcus se fue al trabajo como siempre, besándome en la frente y tocando suavemente mi vientre donde crecía nuestro bebé. Nos vemos esta noche, amor, dijo con esa sonrisa que me enamoró hace años. Yo sonreí también, aunque por dentro estaba aterrada por lo que este día traería. A las 9 de la mañana en punto, recibí un mensaje de Patricia. Todo está en marcha. Los abogados presentaron los documentos hace 20 minutos. Rodrigo será notificado en su oficina dentro de 1 hora. Me quedé en casa ese día, incapaz de concentrarme en el trabajo. Cada minuto parecía una eternidad. A las 10:30, mi teléfono sonó. Era Diego. Valentina, ¿qué diablos está pasando? Su voz sonaba confundida, pero también esperanzada. Acabo de recibir una llamada de los abogados de Patricia Sandoval. Me enviaron un paquete completo de documentos sobre Carolina y Rodrigo. Hay cosas aquí que... Dios mío, iban a acusarme falsamente de abuso. Lo sé, respondí. Patricia y yo nos reunimos ayer. Diego, hay mucho más de lo que pensábamos. Carolina y Rodrigo no solo estaban teniendo un affair, estaban conspirando para destruirte financieramente. El silencio del otro lado de la línea era pesado. Finalmente, Diego habló con una voz que temblaba de rabia contenida. El documento aquí describe cómo Carolina planeaba lesionarse a sí misma, cómo iba a escribir un diario falso, cómo iba a convencer a un juez de que yo era un monstruo para quitarme todo. Hizo una pausa. Valentina, yo la amaba. Durante 8 años, la amé con todo lo que tenía. ¿Cómo pudo siquiera considerar hacerme esto? Porque Carolina solo se ama a sí misma, respondí con una tristeza profunda. Y cuando conoció a alguien igual de egoísta y manipulador que ella, encontraron la pareja perfecta. A las 11 de la mañana, mi teléfono explotó con mensajes. Tía Marta, tío Roberto, primos que no había visto en años, todos preguntando sobre las noticias. Al parecer, la presentación legal de Patricia había causado un revuelo que se extendía más allá de lo que había anticipado. Luego recibí una llamada de mamá. Su voz era apenas reconocible, destrozada por el llanto. Valentina, los abogados llamaron a la casa. Dijeron que Carolina podría enfrentar cargos criminales. Dijeron que hay evidencia de conspiración para cometer fraude. ¿Esto es real? ¿Nuestra Carolina realmente planeó todo esto? Sí, mamá, respondí suavemente. Es real. Todo está documentado. Correos electrónicos, mensajes, incluso grabaciones de conversaciones. Pero ella es mi hija, mamá sollozaba. Es mi bebé. ¿Cómo pudo convertirse en esto? No lo sé, mamá, pero las decisiones que tomó son suyas. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Tu padre dice lo mismo. Mamá suspiró profundamente. Dice que tú hiciste lo correcto, que Carolina necesita enfrentar la verdad de lo que ha hecho. Pero Valentina, ¿es tan difícil? Lo sé, dije, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con caer. Créeme, mamá, lo sé. Al mediodía, recibí un mensaje de Patricia. Rodrigo acaba de ser notificado en su oficina. Según mi contacto, su reacción fue violenta. Lanzó muebles, gritó amenazas. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. La empresa lo suspendió inmediatamente mientras investigan las alegaciones. Mi alivio fue inmenso. Rodrigo estaba siendo contenido, al menos profesionalmente. Pero entonces recibí el siguiente mensaje. Pero Valentina, mi contacto de seguridad dice que Rodrigo salió del edificio gritando tu nombre. Dijo que tú eras responsable de todo esto. El equipo de seguridad con Marcus ha sido alertado para estar extra vigilante. El miedo regresó como una ola helada.
Rodrigo sabía que yo estaba involucrada. Y si era tan peligroso como Patricia sugería, ¿qué haría ahora que su mundo se desmoronaba? A la 1 de la tarde, llamé a Marcus. Amor, necesito que salgas de tu oficina ahora mismo. Ve a un lugar público, un restaurante concurrido, y quédate allí hasta que yo llegue. Valentina, ¿qué está pasando? Podía escuchar la preocupación en su voz. Por favor, Marcus, solo confía en mí. Te explicaré todo cuando te vea, pero necesito que salgas de tu oficina ahora. Marcus debió haber escuchado la urgencia real en mi voz, porque acordó sin más preguntas. Tomé mi auto y conduje hacia el restaurante donde habíamos acordado encontrarnos, revisando constantemente mis espejos. Cuando llegué, Marcus estaba sentado en una mesa cerca de la ventana. Me senté frente a él y finalmente le conté todo. Sobre Patricia, sobre la conspiración de Carolina y Rodrigo, sobre las amenazas, sobre el equipo de seguridad que lo había estado protegiendo sin que él lo supiera. Marcus escuchó en silencio, su expresión pasando de confusión a incredulidad, a rabia. ¿Me estás diciendo que el amante de tu hermana me ha estado amenazando? ¿Que me ha estado usando para chantajearte? Sí, admití. Y lamento no haberte dicho antes, pero Patricia pensó que era más seguro mantenerlo en secreto hasta que pudiéramos actuar. Valentina, Marcus tomó mis manos sobre la mesa. Entiendo por qué lo hiciste, pero de ahora en adelante, sin secretos, ¿de acuerdo? Si alguien me amenaza, necesito saberlo. Somos un equipo. Sin secretos, prometí. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Carolina. ¿Valentina? Su voz era apenas un susurro roto. Por favor, necesito hablar contigo. Estoy en el apartamento. Por favor, ven. Por favor. Algo en su tono me hizo vacilar. No era manipuladora ni venenosa. Sonaba genuinamente desesperada, incluso asustada. Voy contigo, dijo Marcus firmemente cuando le conté sobre la llamada. Condujimos al apartamento que Carolina había compartido con Diego. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Entramos cautelosamente y encontramos a Carolina en el suelo de la sala, rodeada de cajas y maletas. Parecía no haber dormido en días, su cabello despeinado, su rostro hinchado de llorar. Gracias por venir, dijo cuando nos vio. No sabía a quién más llamar. Diego no contesta mis llamadas. Mamá y papá me dijeron que necesito asumir responsabilidad. Rodrigo vino aquí hace una hora. ¿Qué? Me puse alerta inmediatamente. ¿Qué hizo? Me culpó por todo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Carolina. Dijo que yo arruiné su vida, que si no hubiera perdido el bebé, si no hubiera sido tan estúpida de dejar evidencia, todo habría salido perfecto. Me llamó inútil, patética. Se abrazó a sí misma y entonces me golpeó. Vi el moretón formándose en su mejilla. Marcus inmediatamente sacó su teléfono. Estoy llamando a la policía. No. Carolina levantó la mano. Ya llamé. Ya hice una denuncia. Rodrigo tiene una orden de alejamiento ahora. Miró hacia mí con ojos que finalmente mostraban algo parecido a la comprensión genuina. Valentina, tenías razón sobre todo. Rodrigo no me amaba. Solo me estaba usando. Y yo era tan ciega, tan estúpida, pensando que él y yo éramos almas gemelas, que merecíamos ser felices juntos. Carolina, comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame terminar. Por favor. Se puso de pie con esfuerzo. Destruí mi matrimonio con un hombre bueno por alguien que resultó ser un monstruo. Mentí a nuestra familia. Traicioné tu confianza. Intenté sabotear tu carrera cuando expusiste mis mentiras. Y todo eso, ¿para qué? Para terminar aquí, sola, sin nada y sin nadie. Todavía tienes familia, dije suavemente. Mamá y papá todavía te aman. Solo necesitas aceptar responsabilidad por lo que hiciste. Los abogados de Patricia dijeron que podría enfrentar cargos criminales. Carolina se limpió las lágrimas. Dijeron que podría ir a la cárcel por conspiración para cometer fraude, que toda la evidencia está en mi contra. ¿Y te arrepientes? Pregunté. ¿Realmente te arrepientes de lo que hiciste o solo lamentas que te atraparan? Carolina me miró por un largo momento. Ambas cosas, admitió finalmente con honestidad brutal. Me arrepiento de haber lastimado a Diego. Él nunca me hizo nada malo, y me arrepiento de haberte tratado tan mal durante todos estos años. Pero también lamento que todo mi plan se haya desmoronado, que mi affair saliera a la luz, que perdiera el control de mi propia vida. Hizo una pausa.
Supongo que eso me hace una persona terrible, ¿verdad? Te hace humana, respondí. Egoísta y manipuladora, sí, pero humana. Los abogados me dijeron que tengo una opción. Carolina continuó. Puedo testificar contra Rodrigo, proporcionar evidencia de todo lo que planeamos juntos. Si coopero completamente, probablemente pueda evitar la cárcel, aunque tendré que hacer servicio comunitario y pagar restitución a Diego por el dinero que robé. ¿Y vas a hacerlo?, preguntó Marcus. ¿Vas a testificar? No tengo otra opción, ¿verdad? Carolina soltó una risa amarga. Rodrigo ya me dejó muy claro que voy a cargar con la culpa de todo esto. Si no me defiendo ahora, voy a terminar en la cárcel mientras él encuentra una forma de salirse con la suya. Entonces hazlo, dije firmemente. Testifica. Cuenta toda la verdad. Dales cada detalle de lo que Rodrigo planeó, de cómo te manipuló, de todo. ¿Me ayudarás? Carolina me miró con algo que podría haber sido esperanza. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que te hice. Pero Valentina, tengo miedo de lo que Rodrigo podría hacer. Tengo miedo de enfrentarme a todo esto sola. Miré a esta mujer que había sido mi hermana, mi tormentadora, mi enemiga. Vi el miedo genuino en sus ojos, la comprensión tardía de las consecuencias de sus acciones. Parte de mí quería dejarla sufrir sola. Pero otra parte, la parte que recordaba cuando éramos niñas y ella me defendía en el patio de recreo, sentía compasión. Te ayudaré, dije finalmente. Pero Carolina, esto tiene que terminar. El veneno, la manipulación, las mentiras. Si vamos a reconstruir algún tipo de relación, tiene que ser basada en honestidad completa. Lo sé, Carolina asintió. Y lo prometo, sin más mentiras, sin más juegos. Marcus y yo nos quedamos con Carolina esa tarde mientras empacaba el apartamento. Diego había dejado claro que quería que ella se fuera para fin de semana. Mientras trabajábamos, Carolina habló abiertamente sobre su affair con Rodrigo, sobre cómo había comenzado, cómo se había profundizado. Al principio pensé que era amor verdadero, admitió mientras doblaba ropa. Rodrigo me decía todo lo que quería escuchar, que yo era especial, que merecía más de lo que Diego podía darme, que juntos podríamos tener la vida que siempre había soñado. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estaba mintiendo?, pregunté. Honestamente, creo que siempre lo supe en algún nivel, pero no quería admitirlo porque entonces tendría que enfrentar que había destruido mi matrimonio por nada. Carolina se detuvo, sosteniendo una fotografía de ella y Diego en su boda. Mira qué felices éramos, y yo lo tiré todo a la basura. Esa noche, después de dejar a Carolina en un hotel donde se quedaría temporalmente, Marcus y yo volvimos a casa. Estábamos exhaustos física y emocionalmente. Pero cuando me acosté en nuestra cama, con la mano de Marcus sobre mi vientre donde crecía nuestro bebé, sentí algo parecido a la paz. La tormenta todavía no había terminado completamente. Rodrigo aún estaba ahí afuera, furioso y peligroso. Los procedimientos legales apenas estaban comenzando. Y mi familia tendría que encontrar una forma de sanar después de toda esta traición familiar. Pero por primera vez en semanas, sentí que habíamos hecho lo correcto. La justicia, lenta pero segura, estaba llegando. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal, sosteniendo la mano de Marcus mientras el juez leía su veredicto. Rodrigo Sandoval estaba de pie frente al estrado, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus manos apretadas revelaban su tensión. El tribunal encuentra al acusado culpable de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y amenazas criminales. La voz del juez resonó en la sala silenciosa. Sentenció al acusado a 5 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. Escuché el suspiro de alivio de Patricia sentada 2 filas detrás de nosotros. Ella había dado a luz a una hermosa niña 3 meses atrás y había estado batallando el divorcio de Rodrigo mientras simultáneamente luchaba para asegurar su convicción criminal. Su testimonio, combinado con el de Carolina y toda la evidencia documental, había sido devastador. Carolina también estaba en la sala, sentada con mamá y papá. Como parte de su acuerdo de cooperación, había recibido 2 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario. También había tenido que pagar a Diego $25,000 en restitución por el dinero que había robado. Diego no estaba presente. Según supe, estaba saliendo con alguien nuevo, una maestra de primaria que lo trataba con el respeto y amor que siempre había merecido. Mientras los oficiales se llevaban a Rodrigo esposado, él giró su cabeza y me miró directamente. La rabia pura en sus ojos me hizo estremecer, pero Marcus apretó mi mano de forma reconfortante.
Rodrigo ya no podía lastimarnos. La justicia finalmente había prevalecido. Afuera del juzgado, Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró, por todo. Sin tu valentía para exponer a Carolina, yo nunca habría tenido el coraje de hacer lo mismo con Rodrigo. Nos ayudamos mutuamente, respondí. Así es como debería ser. Carolina se acercó tímidamente. En los últimos 6 meses, había cambiado notablemente, sin maquillaje perfecto, sin ropa de diseñador, sin la arrogancia que siempre había llevado como armadura. Se veía más pequeña, más humilde, más humana. Valentina, comenzó vacilante. Sé que ya te lo he dicho cientos de veces, pero lo siento, por todo, por cada comentario venenoso, cada mentira, cada intento de sabotear tu felicidad. Lo sé, dije. Y era verdad. En los últimos meses, Carolina había trabajado arduamente para reparar sus relaciones familiares. Asistía a terapia 2 veces por semana. Había comenzado a ser voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo su propia historia como advertencia. ¿Cómo está el bebé?, preguntó, mirando mi vientre considerablemente más grande, creciendo fuerte. Sonreí, acariciando suavemente la protuberancia. El médico dice que todo está perfecto. Me alegro. Carolina sonrió también, aunque sus ojos se humedecieron. Vas a ser una madre maravillosa, Carolina. Mamá se acercó, rodeando los hombros de mi hermana. Vamos a casa. Has tenido un día largo. Carolina asintió y se alejó con nuestros padres. Marcus y yo nos quedamos parados afuera del juzgado, observando a la gente pasar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcus. Aliviada, admití, y triste, y esperanzada, todo al mismo tiempo. Eso es razonable. Marcus me besó la frente. Has pasado por mucho este año. Era verdad. El año había comenzado con la esperanza inocente de un embarazo, luego explotó en traición familiar, conspiraciones, amenazas y finalmente justicia. Pero a través de todo, Marcus y yo nos habíamos mantenido unidos. 3 meses después, di a luz a nuestra hija. La llamamos Lucía, que significa luz. Porque después de tanta oscuridad, ella era nuestra luz brillante. Carolina vino al hospital a conocerla, trayendo un osito de peluche hecho a mano. «Hola, pequeña Lucía», susurró, mirando a mi hija con una expresión de profunda ternura. «Tu tía va a asegurarse de ser la mejor tía posible. Va a enseñarte todo lo que aprendió sobre cómo no vivir tu vida». Sonreí ante eso. Carolina todavía tenía un largo camino por recorrer, pero al menos estaba en el camino correcto. Diego vino a visitarnos también, ahora con su nueva novia Andrea. «Valentina», dijo mientras sostenía suavemente a Lucía. «Esta pequeña tiene suerte de tener una madre que lucha por lo que es correcto, sin importar cuán difícil sea. Todos merecemos la verdad», respondí. «Incluso cuando duele». Patricia y su hija también vinieron. Las 2 bebés yacían lado a lado en la cuna del hospital, ajenas a todo el drama que había precedido sus nacimientos. «Mira eso», dijo Patricia suavemente. «Nueva vida, nuevos comienzos». «Nuevos comienzos», eché, acomodándome en la cama del hospital con Marcus a mi lado. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Ser madre primeriza no era fácil. Las noches sin dormir, la preocupación constante, la responsabilidad abrumadora de cuidar a otro ser humano. Pero cada vez que sostenía a Lucía, cada vez que veía sus ojos curiosos mirándome con total confianza, sabía que todo valía la pena. Carolina y yo reconstruimos lentamente nuestra relación. No volvimos a ser las hermanas cercanas que nunca habíamos sido realmente, pero encontramos un nuevo respeto mutuo basado en honestidad brutal. Ella me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a lidiar con su necesidad de validación externa. Yo le conté sobre mis luchas con la maternidad, sobre cómo a veces me sentía inadecuada. «¿Sabes?», dijo Carolina una tarde mientras tomábamos café en mi casa, Lucía dormida en su Moisés. «Creo que tú y yo nunca tuvimos una oportunidad de ser hermanas reales. Mamá siempre me comparaba contigo, y yo te comparaba conmigo. Estábamos tan ocupadas compitiendo que nunca aprendimos a apoyarnos mutuamente. Tal vez ahora podamos aprender», sugerí. «Me gustaría eso», Carolina sonrió. «Me gustaría ser la tía que Lucía merece, la que le enseña cosas buenas, no los errores que yo cometí». 1 año después del juicio de Rodrigo, Patricia y yo nos reunimos para tomar café. Se había convertido en una tradición mensual.
Nos sentamos en el mismo café donde habíamos planeado nuestra estrategia contra Rodrigo, pero ahora hablábamos de cosas mucho más mundanas: pañales, noches sin dormir, las alegrías y dificultades de la maternidad. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Patricia mientras revolvía su latte. Cuando estaba con Rodrigo, siempre estaba tratando de ser perfecta. La esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Y era exhausting. Pero ahora, sola con mis hijos, puedo simplemente ser, no perfecta, solo yo misma. Entiendo exactamente lo que quieres decir, asentí. Carolina siempre trató de proyectar esta imagen de perfección. Y mira dónde la llevó. ¿Cómo está ella, por cierto?, preguntó Patricia. Mejor, respondí. Completó sus horas de servicio comunitario el mes pasado. Consiguió trabajo en una pequeña firma de publicidad. Nada glamoroso, pero honesto. Y está saliendo con alguien nuevo, un maestro de escuela que aparentemente es el tipo más genuino del mundo. Me alegro por ella, dijo Patricia sinceramente. Todos merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando realmente trabajen por ella. Mientras conducía a casa esa tarde, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. 1 año y medio atrás, había estado de pie en el comedor de mis padres, exponiendo la traición familiar de Carolina delante de toda la familia. Había sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más liberadores, porque al elegir la verdad sobre la comodidad familiar, al elegir la justicia sobre mantener la paz, había creado espacio para algo nuevo y más auténtico. Mi relación con Carolina nunca sería la fantasía de hermanas perfectas y siempre unidas, pero era real, era honesta, y eso era mucho más valioso. Marcus estaba en casa cuando llegué, jugando con Lucía en el piso de la sala. Nuestro apartamento era pequeño y a veces desordenado, lleno de juguetes de bebé y ropa sin doblar. Nada glamoroso, pero era nuestro. Construido sobre amor genuino, confianza mutua, y el compromiso de siempre decirnos la verdad el uno al otro. ¿Cómo estuvo el café con Patricia?, preguntó Marcus cuando me senté en el sofá. Bueno, respondí, recogiendo a Lucía cuando extendió sus bracitos hacia mí. Hablamos sobre Rodrigo. Sale de prisión en 4 años. ¿Estás preocupada? Marcus me miró con esos ojos cafés que siempre podían leer mis pensamientos. Un poco, admití, pero Patricia dice que tiene orden de alejamiento permanente contra él. Y francamente, después de perder todo, su reputación, su carrera, su familia, no creo que sea lo suficientemente estúpido para intentar venganza nuevamente. Y si lo hace, estaremos listos. Marcus puso su brazo alrededor de mí y Lucía. Esa noche, mientras acostaba a Lucía en su cuna, le susurré una promesa. Te voy a criar en la verdad, pequeña, no en mentiras bonitas o secretos tóxicos. Y voy a enseñarte que a veces hacer lo correcto es difícil, a veces incluso doloroso. Pero siempre, siempre vale la pena. Lucía me miró con sus grandes ojos oscuros, tan confiados y puros, y supe que sin importar qué desafíos se enfrentara en el futuro, había hecho lo correcto. Por ella, por Marcus, por mí misma, e incluso por Carolina. La venganza nunca había sido mi objetivo. La justicia sí. Y la justicia, descubrí, no era solo sobre castigo. Era sobre verdad, consecuencias apropiadas, y la oportunidad de todos de aprender y crecer de sus errores. Carolina aprendió que las acciones tienen consecuencias. Diego encontró el coraje para exigir el respeto que merecía. Patricia descubrió su propia fuerza, y yo aprendí que defender la verdad, incluso contra tu propia familia, a veces es el acto de amor más grande de todos. 2 años después de la explosiva cena familiar que había comenzado todo, organizamos otra cena. Esta vez en nuestra casa, con Marcus, yo, Lucía, mamá, papá, Carolina, Diego y su ahora esposa Andrea, y Patricia con sus hijos. No era la familia perfecta. Todavía había momentos incómodos, memorias dolorosas, cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero era real. Era honesto, y era nuestro. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, pasando platos y compartiendo historias, miré a cada persona presente. Todos habíamos sido transformados por los eventos de esos años. Algunos habían caído y se habían levantado más fuertes. Otros habían perdido todo y estaban reconstruyendo desde cero. Pero todos estábamos aquí, juntos, eligiendo el perdón sin olvidar. Eligiendo seguir adelante sin negar el pasado. Un brindis, dijo papá, levantando su copa, por la verdad, por la familia, y por segundas oportunidades, repetimos todos, y mientras brindábamos, con Lucía riendo en mi regazo y Marcus sonriendo a mi lado, supe que esto aquí mismo, era la verdadera victoria.
No la destrucción de Carolina o el encarcelamiento de Rodrigo, sino esta mesa llena de personas imperfectas eligiendo hacer mejor cada día. La traición familiar de Carolina había amenazado con destruirnos a todos, pero al final solo destruyó las mentiras que nos habían mantenido separados, y de esas cenizas construimos algo mucho más fuerte, algo real.